Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Baey Yamato y estos son los titulares de hoy, lunes 10 de noviembre. El Ejecutivo aprobó decreto de urgencia que establece medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público en el marco de la crisis por el déficit fiscal. Número 2. El canciller Hugo de Sela detalló los motivos de la ruptura de relaciones con México. Número 3. El precandidato a la primera vicepresidencia por Avanza País, Fernán Altuve, explicó los retos que tendrá que superar el gobierno de 2026 frente a las reformas parlamentarias que se han hecho para la bicameralidad. Número 4. Descubren organización criminal dentro de la policía llamada Los Piratas. Número 5. La CONFIEP alerta al presidente José Gerí sobre la crisis inminente en e-salud. Todo esto y mucho más en los próximos 900 segundos. Número 1. El Ejecutivo aprueba medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público. El gobierno de José Gerí aprobó el decreto de urgencia número 008-2025, que establece medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Con esta norma, el Ejecutivo busca ahorrar 1.200 millones de soles durante el presente año fiscal, cumplir con la regla fiscal del 2025, que fija un déficit máximo de 2,2% del PBI, y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La ministra de Economía, Denise Miralles, explicó que la austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia. El decreto dispone 3 medidas prioritarias: un plazo máximo de 7 días para aprobar las transferencias financieras, la modulación del gasto en bienes y servicios no esenciales, como la publicidad, eventos, consultorías y asesorías, y la priorización de inversiones en ejecución, evitando nuevos compromisos sin sustento técnico o presupuestal. Estas restricciones temporales aplican a todo el Poder Ejecutivo, tanto en gasto corriente como de capital, sin afectar los programas sociales ni la continuidad de los servicios esenciales. Miralles subrayó que la medida busca preservar el grado de inversión del país y sostener la confianza en los mercados internacionales. Y es que el contexto es en realidad delicado. El Consejo Fiscal alertó la semana pasada que el país perderá 35.000 millones de soles anuales por el impacto de las leyes con iniciativa de gasto aprobadas por el actual Congreso. Según el último informe, la deuda pública podría alcanzar el 70% del PBI para 2036, si no se corrige la tendencia de expansión del gasto. Desde 2021, el Parlamento ha promulgado 229 leyes con un impacto fiscal negativo, triplicando el promedio de los últimos 3 periodos legislativos. El 44% de esas normas fueron aprobadas por insistencia, desoyendo las observaciones técnicas del Ejecutivo. No es usual, nunca lo hemos hecho, que hagamos conferencia de prensa, y menos aún con el colegiado completo, ¿de acuerdo? La razón por la que hacemos esto es porque estamos muy preocupados por decisiones desde el Estado que tienen incidencias fiscales negativas. Múltiples decisiones que han venido en aumento significativo en los últimos años y en los últimos meses. Número 2. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. El canciller Hugo Sela confirmó la ruptura de relaciones diplomáticas con México, decisión que, según dijo, no responde únicamente al asilo otorgado a Betsy Chávez, sino a una serie de incidentes acumulados desde 2022. En entrevista con Punto Final, el ministro recordó que México se negó durante meses a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, rompió los canales de comunicación diplomática y excluyó reiteradamente a la embajada peruana de reuniones multilaterales. Esta es una cosa que empieza en realidad en diciembre del 22. Acá le voy a poner 3 o 4 ejemplos de la mala actitud que ha tenido México con respecto al Perú. Ustedes recordarán que a fines del 22 nos tocaba ser presidentes de la Alianza del Pacífico. México se negó por varios meses a entregarla. Cuando hubo la elección en México y eligieron a la actual presidenta, Sheinbaum,
El Perú le envió un saludo, como acostumbramos a hacer con todos los presidentes de la región que eligen. Ese saludo nunca fue contestado. En la toma de mando de la presidenta no nos invitaron. Cuando vino la reunión de APEC en noviembre del 24, México aclaró que participaba a un bajo nivel, y luego ha habido varias ocasiones en las cuales ha habido una serie de reuniones en México, en las cuales se ha excluido a la embajada peruana. Entonces, cuando ellos deciden dar el asilo a la señora Chávez, es como la cereza en la torta, por decirlo de alguna manera. El asilo de la ex primer ministra investigada por rebelión provocó una reacción inmediata en Lima. El ex canciller Francisco Tudela sostuvo que México ha violado la Convención de Caracas de 1954, que prohíbe conceder asilo a personas procesadas por delitos comunes. Betsy Chávez estaba siendo procesada, de acuerdo a la ley ordinaria peruana, en forma en un tribunal y, más aún, gozaba de libertad. Solo tenía comparecencia. Y entonces el artículo 5 dice: el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable. No había orden de detención contra Betsy Chávez. Betsy Chávez se ha sustraído del proceso, no ha asistido a 2 citaciones, o sea, ha violado la ley. Número 3. Fernán Altuve advierte riesgos del nuevo sistema bicameral. El precandidato a la primera vicepresidencia de Avanza País, Fernán Altuve, advirtió que las reformas aprobadas para el retorno a la bicameralidad podrían derivar en un sistema asambleísta que limite severamente la capacidad del Ejecutivo. En entrevista con Sin Medias Tintas, Altuve señaló que la nueva estructura legislativa podría generar inestabilidad permanente si no se establece contrapesos adecuados. La Constitución peruana ha mutado, se ha producido una mutación. Eso es lo que ha pasado. No se ha producido una reforma constitucional, digamos, en el sentido tradicional de una constituyente que cambia las instituciones, sino que se ha producido dentro del conflicto ejecutivo-legislativo y entonces ha mutado la Constitución y las instituciones. Y no tenemos un sistema parlamentario, tenemos un sistema asambleísta. ¿Eso qué quiere decir? Que la asamblea, es decir, el parlamento, es todopoderoso y pone y saca presidentes según quiere. Hace casi 10 años que lo único que tenemos son presidentes fugaces. Sí. Y eso está consagrado por el sistema institucional. Eso no puede ocurrir. Hay que hacer un cambio sustancial. Y si no lo quieren hacer, entonces esto va a colapsar y vamos a tener una constituyente que no va a afectar solamente al régimen político, sino que puede afectar al régimen económico. O arreglamos el problema de la institucionalidad política ya, o vamos a tener una constituyente con reforma del capítulo económico, que creo que no lo quiere nadie. Pero, por ejemplo, ¿te queda claro que este Congreso no ha querido justamente hacer este cambio que para ti es urgente? No ha querido, no. Ha hecho la reforma. Lo contrario, exactamente. Ha hecho la reforma del Senado, creando un super Senado. O sea, son los mutantes que han hecho la mutación. No toda. Hay que ser justo en la vida. Bueno, no toda. Número 4. Descubren red criminal dentro de la Policía Nacional. Un reportaje de Cuarto Poder reveló la existencia de una organización criminal integrada por agentes en actividad, bautizada por la Fiscalía como los Piratas. Según la investigación, el grupo operaba desde hace más de 3 años y estaba compuesta por oficiales y suboficiales de distintas unidades policiales. Lejos de combatir el delito, los implicados dirigían secuestros, robos, extorsiones y hasta sicariato, utilizando información interna y recursos de la propia institución para sus operaciones. La Fiscalía Anticorrupción informó que la red tenía una estructura jerárquica y recibía pagos por protección a bandas delictivas en Lima y Callao. Se han emitido ya primeras órdenes de detención y separación definitiva de servicio a los agentes involucrados. Estos policías no combatían el crimen, lo dirigían. Marcaban a sus víctimas, pactaban los asaltos, ejecutaban el robo y, si era necesario, ordenaban matar. Número 5.
CONFIEP alerta sobre crisis en e-salud y exige intervención inmediata. La CONFIEP alertó sobre una grave crisis en e-salud donde miles de asegurados esperan más de 3 meses por una cita médica. El presidente del gremio, Jorge Zapata Ríos, denunció que 42.000 pacientes están actualmente en lista de espera mientras faltan medicamentos, equipos y personal. Cada día que pasa sin atención significa una vida en riesgo. E-salud no puede seguir colapsando mientras los ciudadanos pagan las consecuencias, afirmó el empresario. Zapata también denunció la falta de transparencia en el manejo de los fondos, calificando un hecho gravísimo la aprobación del presupuesto 2025 de salud por 18.000 millones de soles, solo con 2 de los 18 miembros del directorio. En sus últimas declaraciones al respecto, subrayó que los empresarios formales aportamos el 72% de los ingresos del Seguro Social. Exigimos eficiencia, rendición de cuentas y un servicio digno para los trabajadores. Esto ha sido todo conmigo. Vamos con Patricio Kratel para el bloque internacional. No olvides seguir nuestras redes sociales para más información y estar atento a nuestros demás programas. Bienvenidos al bloque internacional de 900 segundos. Comenzamos con la potencia mundial de Estados Unidos liderada por Donald Trump. El Senado de los Estados Unidos da luz verde a Trump para intensificar la presión sobre el régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela. Por otro lado, Donald Trump anunció que los ciudadanos norteamericanos recibirán un bono de $2.000 gracias a los aranceles impuestos. Bajamos por América y nos vamos a Argentina. La OCDE elogió las reformas económicas del presidente argentino Javier Milei, destacando la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y los avances en este ajuste fiscal que ha llegado al superávit. Sin embargo, también advirtió que el plan de la motosierra, que implica la retirada del Estado en sectores productivos y la eliminación de subsidios, podría debilitar las capacidades industriales del país. Sin embargo, hay que preguntarnos de qué productividad nos está hablando la OCDE, si el kirchnerismo dejó una industria completamente quebrada y plagada de trabas y corrupción, que precisamente Milei está tratando de limpiar. Nos vamos al medio de Sudamérica con Brasil. El Supremo Tribunal Federal rechazó por unanimidad la apelación del expresidente Jair Bolsonaro y dejó firme su condena de 27 años por presunto golpe de Estado. Con este fallo, Bolsonaro queda inhabilitado políticamente y enfrenta la posibilidad de ser detenido de forma inmediata, aunque sus abogados tratarán de acudir a instancias internacionales. Rápidamente pasamos a Colombia, en donde, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptas, realizado entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de este año, los 3 candidatos mejor posicionados para las próximas elecciones colombianas sería, por un lado, Iván Cepeda por la izquierda con 24%, Sergio Fajardo, que vendría a ser un poco el centro, también con 24%, y Alberto de la Espriella por la derecha con 17%. Nos vamos a Ecuador, en donde se encontraron al menos 27 presos muertos por asfixia en una cárcel de Machala, en el sur del país. Según el SNAI, los internos han muerto ahorcados durante enfrentamientos entre bandas delictivas que usaron armas e incluso explosivos, lo que obligó a una intervención policial y militar para volver a tomar el control de los reos. El hecho estaría vinculado, como hemos comentado, a la reorganización interna y traslado de los reos y refleja en realidad una crisis carcelaria enorme que vive Ecuador, además de toda esta ola criminal que el país está sufriendo. Culminamos con Europa, el viejo continente, el ecologismo salvaje. Giorgia Meloni califica de locura ideológica la decisión de la Comisión Europea de prohibir la venta de vehículos a diésel y gasolina a partir del 2035. La verdad que sí es una locura. Viktor Orbán declara que Hungría prefiere pagar 1 millón de euros al día antes que aceptar inmigrantes ilegales, luego de que el país sea multado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
por incumplimientos en políticas de asilo de extranjeros. La tragedia nacional en la ciudad de Viena, ubicada en Austria. Casi la mitad de los niños de primaria no hablan alemán en casa. Los migrantes están tomando Europa. ¿Tú qué crees? Si te gustó nuestro contenido, compártelo, dale like y suscríbete para los próximos programas.